Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Estamos reunidos nuevamente en la presencia de nuestro amado Dios para deleitarnos en Él y para deleitar su corazón también con nuestra alabanza. Hermanos, hoy continuamos hablando de la carta a los Hebreos. Seguimos en el capítulo 6. Antes de entrar en el pasaje, les recuerdo siempre que allá en la vitrina hay una copia del contenido del estudio de esta noche. Si usted desea, puede tomar uno, son gratis y creo que son una herramienta útil para futuras consultas, sobre todo con aquellos temas que algunas veces son un poco controversiales y cuando nosotros queremos explicárselos a alguien más nos resulta un poco difícil. En cambio ahí pues ya está bastante explicado estos pasajes y serán más fácil de comprender y de recordar para el futuro. Bueno, ahora sí, Hebreos capítulo 6, hoy vamos a estudiar los versículos del 9 al 12. Pero para comprender y seguir la idea de lo que venimos hablando, vamos a leer desde el versículo 7. Por favor, abra su Biblia, Hebreos capítulo 6, versículos del 7 hasta el 12. El mensaje de hoy se titula Persuadidos de cosas mejores. Y ya veremos por qué ese título para el mensaje de hoy. ¿Estamos listos, mis hermanos? Vaya, acompáñenme en la lectura, dice el versículo 7. El 7 y 8 fue parte del estudio de la semana pasada, pero lo vamos a leer porque luego con eso vamos a entender lo que continúa diciendo el escritor. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, aquí cambia un poco la idea, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos, ¿qué dice? ¿De cosas qué? Ya veremos por qué dice persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Dios mío, habla a tu iglesia esta noche. De nuevo venimos a tu casa, Señor, a ofrecerte adoración, a rendirte adoración, nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable, Señor, pero también a recibir de ti ese alimento espiritual que tu palabra nos da, Señor. Oramos para que tu Santo Espíritu edifique nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, háblanos. Deseamos escucharte, queremos aprender, queremos crecer, queremos poco a poco, Señor, parecernos más a ti, como tú nos has pedido, que seamos imitadores tuyos, mi Dios. Que tu iglesia esta noche tenga la capacidad de oír y de entender lo que tú nos vas a decir en esta hora. Gracias, Señor. Siempre, siempre te damos a ti las gracias y te damos a ti la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, recuerde que decíamos la semana pasada, los versículos que estudiamos desde el versículo 4 fue que empezamos a estudiar la semana pasada, hasta el versículo 8, estaba dirigido y decíamos una redención imposible, porque la idea estaba constituida entre el versículo 4 y versículo 6, diciendo que hay personas que aunque han estado han
estado junto con creyentes que son salvos, han oído de la palabra, han visto milagros, han percibido la obra del Espíritu Santo y todas las demás cosas que mencionamos, aunque hayan estado cerca de todo eso, si no han creído en Jesucristo, si no han puesto su fe en Él, no se van a salvar. Y es imposible, a eso es a lo que se refiere entre el versículo 4 y 6, se configura la idea, que es imposible que todos aquellos que experimentaron estas cosas y no creyeron, sean, dice en el versículo 6, y otra vez renovados para el arrepentimiento. Entonces estaba claro que esas palabras estaban dirigidas a personas, específicamente judíos, no creyentes, o sea, no cristianos, que iban a las reuniones de los cristianos, sí, a la iglesia, si usted quiere, que oían los mensajes, sí, que habían visto milagros y todas esas cosas, pero no eran salvos. Y por eso el escritor les dice, es imposible, si ustedes han oído, han visto y han tenido todas estas cosas y no han creído, no pueden ser renovados para el arrepentimiento. Ahora, y por último, pone esa figura, la figura o la ilustración en el versículo 7 y 8 de la tierra que recibe la lluvia, que es la bendición de Dios. Si esa tierra, que en este caso era toda esa gente, los que habían creído y los que no habían creído, todos habían recibido la lluvia, que para el caso era la palabra de Dios, habían recibido el mensaje de Dios, pero la diferencia está en el tipo de fruto que dan. Dice que hay una hierba que produce, hay una tierra que produce hierba provechosa para los que la labran, y ellos reciben bendición. Pero aquella tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Para poner los dos ejemplos, el que oye el mensaje y lo cree y da fruto, ¿qué es lo que le espera? Bendición. El que oye el mensaje y no da ningún fruto provechoso para el reino de Dios, ¿qué es lo que le espera? Maldición y destrucción. Está claro, ese es el ejemplo. Pero decíamos que todo ese mensaje que viene desde el 5:11 estaba dirigido a judíos no convertidos, pero que estaban entre los cristianos, y que era una especie de advertencia, un llamado de decirle, bueno, si de verdad Dios ha obrado en ustedes, demuestren, crean en el Señor, pongan su fe en Él, conviértanse a Cristo. Y en medio de esa advertencia que se está haciendo a estos no cristianos, se hace un pequeño paréntesis. Ese paréntesis está entre el versículo 9 y el 10. Las palabras del versículo 9 y 10 ya no están dirigidas a inconversos, están dirigidas a creyentes, están dirigidas a personas que sí han recibido la salvación. Pero alguien dirá, hermano, pero ¿y por qué esa mezcla de que unas cosas se las dice a los inconversos y otra cosa se las dice a los cristianos? O sea, ¿por qué no aclara? Y es fácil de entender. Le voy a preguntar, ¿usted cree que todos los que estamos aquí en el templo somos salvos? ¿Sí? ¿Usted cree que todos los que estamos aquí ahorita son salvos? Mejor se lo voy a poner de otra manera, porque así algunos dirán, ya me están viendo mal a mí. ¿Usted cree que todos los que vienen a esta iglesia son salvos? ¿Hola? ¿Y cómo hacemos a la hora de predicarles, para predicarles a los salvos una cosa y a los inconversos otra? ¿Cómo? No se puede, ¿verdad? Tenemos que predicarles. Obviamente, a los cristianos no les estamos diciendo, tenga cuidado, no se va a ir al infierno, hermano. ¿A quién le estamos diciendo eso? A los que no han creído. Pero a los hermanos les decimos, hermano, no se aflija en medio de las tribulaciones, porque Dios tiene cuidado de usted y Dios va a bendecir su vida. Eso no se lo estamos diciendo al inconverso, se lo estamos diciendo al creyente. Pero en medio del mensaje estamos alternando. Unas palabras le corresponden a los no creyentes y otras les corresponden a los creyentes. Exactamente lo mismo pasa con esta carta. Unas palabras estaban dirigidas a los no creyentes, a los que no habían sido salvos, y otras, y se iba alternando, estaban dirigidas a los creyentes. Por eso, en el versículo 9 y 10 hace ese paréntesis. ¿Por qué? Porque ha venido lanzando una serie de advertencias a los inconversos, diciéndole, tengan cuidado, porque si ustedes, después de haber oído, creído, etcétera, etcétera, si no creen, es imposible que sean renovados, porque van a ser maldecidos y su fin es la destrucción. Entonces algún cristiano podría sentirse amedrentado y decir,
caramba, y entonces significa que yo, si alguna vez peco, quizá ya no el Señor ya no me va a perdonar y voy a ser destruido y me voy a ir al infierno. Entonces viene el escritor de Hebreos y hace un paréntesis y les dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, ahí ya está cambiando, ya no le está hablando a los inconversos. ¿Por qué no les está hablando a los inconversos? Por la expresión que continúa, dice, oh amados. La expresión que se traduce por amados es un término que en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, solo se utiliza para referirse a creyentes. No se utiliza jamás para hablar de inconversos, de gente que no ha sido nacida de nuevo. Nunca se utiliza en la Biblia esa expresión, oh amados, es una palabra derivada de ágape, agapetos o algo así, creo que es el término, no lo recuerdo muy bien, pero hace referencia a oh amados, está hablando de cristianos. Entonces los versículos previos están haciendo una advertencia para el que no cree, y ahora le dice, no se preocupe hermano, esto no es con usted, porque nosotros, y viene dice, porque a vosotros, o en cuanto a vosotros, oh amados, que dice, estamos, ¿qué significa eso? Estamos persuadidos, estamos convencidos que Dios a nosotros nos ha destinado para cosas mejores, que corresponden a los que han sido salvos. Por eso dice que pertenecen ¿a qué? A la salvación. O sea, las cosas que menciona en el versículo 8, que habla de que el que produce espinos y abrojos está reprobado, que próximamente será maldecido y que su fin es ser quemado, esas promesas no son para el creyente. Y por eso dice, pero nosotros hermanos, no se preocupe, eso no es con usted. Para nosotros el Señor tiene mejores promesas que corresponden a la salvación o a los que han recibido la salvación de parte de Dios. Entonces ahí hay un cambio, ya no está hablando a los inconversos, se pasa a hablarles a los creyentes. Están persuadidos de cosas mejores. Ahora, podríamos decir qué cosas, por ejemplo, pertenecen a la salvación que no tiene una persona que está sin Cristo. Una de las más importantes es la salvación, obviamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que produce la salvación? La seguridad de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo. ¿Qué es lo que produce en la vida de un creyente? Paz, esperanza, ¿sí? Gozo. Por eso David escribe, devuélveme el gozo de la salvación. Esas son cosas que un inconverso, él tiene temor, tiene sus obras, y si me muero, ahí rezan por mí, dice, porque no sabe qué va a ser de él después de esta vida. Pero usted y yo ya no nos preocupa, si nos morimos decimos, nos vamos con Cristo. ¿Quién nos da esa seguridad? ¿Quién nos da esa esperanza? Nos la da el Señor. Entonces nosotros estamos persuadidos de cosas mejores. Sabemos que si nos enfermamos tenemos un Dios sanador. Si tenemos problemas tenemos un Dios que está ahí respaldándonos siempre. Y podemos enumerar una cantidad de promesas que Dios tiene para sus hijos, no para los inconversos. Y eso es lo que les está diciendo el escritor de Hebreos. Ustedes no se preocupen por si alguno se asustó cuando él dijo, aquel que no da fruto está próximo a ser maldecido y a ser quemado. Dios mío. Y dijo, no hermanos, pero eso no es con ustedes. Porque nosotros estamos convencidos de que Dios para nosotros tiene cosas mejores. Eso es lo que les está diciendo. Y por eso después de esa frase, estamos persuadidos de cosas mejores, dice, que pertenecen a la salvación. Aunque, ¿cómo es que hablemos así? Aunque hagamos todas esas amenazas, hermano. Aunque hagamos esas advertencias, no es con usted, le dice a los hermanos. Esa es para los no creyentes, que se preocupen de ser maldecidos, que se preocupen de ser quemados los que no han puesto su fe en Jesús. Pero los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice la Escritura. ¿O no dice eso la palabra? ¿Sí? Ahora, tenemos que entender también algo interesante, y que un comentario que yo leí acerca de esta porción menciona algo interesante. Eso de que hace unas palabras para unas y otros para otros, unas para creyentes, otras para no creyentes,
tienen sentido cuando comprendemos el contexto de lo que Jesús alguna vez les enseñó a sus discípulos. Vámonos a Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 43, hermanos, por favor. Ahí vamos a entender mejor por qué es que en este caso el escritor de Hebreos menciona como revuelto unas cosas para cristianos y otras para no cristianos. Jesús les dijo esta parábola a sus discípulos: el reino de los cielos, que es la palabra que utiliza, solo Mateo utiliza el reino de los cielos para referirse al reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué dice que sembró? Buena semilla en su campo. Y en este caso el campo es el mundo. El que sembró la buena semilla es Dios. La buena semilla son los hijos del reino, ya lo veremos. Dice la buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué sembró? Cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces ¿quién también apareció? ¿En medio de qué? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para ser quemada. ¿Recuerda lo que decía allá en Hebreos 6:8? Que la tierra que no produce está próxima a ser maldecida y su fin es el ser. Va. Pero recoged el trigo, dice, en mi granero. Bueno, ¿cuál era la intención de Jesús de decirles esta parábola a sus discípulos? ¿Qué pretendía enseñarles él con esto? ¿Qué pretendía enseñarles? Les estaba enseñando que en este mundo el trigo va a tener que convivir con la cizaña todo el tiempo. O sea, si usted cree que algún día las iglesias, y no hablo solo de esta iglesia, hablo de manera general el cuerpo de Cristo, algún día va a estar libre de cizaña, se equivoca. El Señor dice: siempre habrá cizaña en medio del trigo. ¿Por qué? Porque un enemigo hizo esto. Entonces, a veces los cristianos queremos nosotros tomarnos la atribución o la tarea: bueno, yo voy a sacar toda la cizaña de esta iglesia. A lo mejor usted es. Y eso no nos corresponde a nosotros. Lo que dice el Señor es: déjenlo. ¿Por qué? Porque el peligro es que si alguno de nosotros quisiéramos empezar a escoger quién es trigo y quién es cizaña, podríamos cometer el error de arrancar el trigo por querer arrancar la cizaña. ¿Y cómo es eso, hermano? Es que, como dice el Señor, son exactamente iguales. Iguales. Si en lo único que se diferencian, como decíamos, ¿se acuerdan que cuando yo les expliqué esta parábola hace ya algunos meses que estuvimos en el estudio de las parábolas, les dije que allá en el oriente hay uno que le llaman trigo bastardo, le dicen, que es un trigo que contiene alguna especie de ¿cómo se dice? Sustancias que son tóxicas para el cuerpo. Entonces ese se lo dan a los animalitos, a los pollos. Ahora, es probable que a eso se refiere cuando dice el trigo y la cizaña. Hay algo que se parece, solo que uno rinde un fruto beneficioso y el otro es un fruto dañino. Y lo mismo dice el Señor allá en Hebreos, que la tierra que produce buen fruto, esa va a ser bendecida, pero la que produce espinos y abrojos, esa será maldecida. Entonces, ahí va a estar. ¿Por qué? Entonces, ahí vemos la explicación de por qué nosotros tenemos que predicar ambos mensajes a la iglesia. Porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Al trigo hay que decirle que siga creciendo y que siga dando fruto. A la cizaña hay que decirle
que tarde o temprano va a ser quemada. ¿Aló? Ahora, vuelvo a repetir esto, no es cuestión nuestra andar viendo quién es quién. No vaya usted a andar, bien dice el pastor, yo a este le veo cara de cizaña. Usted no se meta en eso. Usted asegúrese de su trato con Dios. Eso es lo que a usted debe importarle. Y si se va a meter en la vida de otro, que sea para edificar la vida de otra persona, para compartirle el evangelio del reino, para hacer usted un ejemplo para él. Pero lo demás, no se meta usted a andar queriendo ser juez de la vida de otros. Eso no nos corresponde. Y eso fue lo que Jesús le dijo también a sus discípulos. Les estaba enseñando, mientras estén en este mundo, porque ahí lo aclara, que esta separación solamente se va a hacer hasta el día de la siega. Y eso va a ser cuando el Señor vuelva. Él es el que va a separar una cosa de la otra. A nosotros no nos corresponde hacer esto. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque el escritor de Hebreos, allá en el pasaje que estábamos leyendo, les estaba diciendo algo así como esto: amados, no digo estas cosas, las advertencias que había hecho, no digo estas cosas porque estén relacionadas con ustedes, sino porque entre ustedes hay algunos que de verdad necesitan oír estas advertencias. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Por eso, así es que no se vayan ustedes a preocupar. Pero nosotros, les dice, estamos convencidos que fuimos destinados para cosas mejores que pertenecen a los que en verdad gozan de la salvación. Eso es lo que está diciendo en el versículo Hebreos capítulo 6, versículo 9. ¿Verdad? Esas palabras. Y luego sigue hablando a los convertidos, a los que son salvos, y les dice: porque Dios no es injusto para olvidarse vuestra obra de amor y y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ok, ahora viene otra parte, y es que Dios conoce a los suyos. O sea, no van a creer que Dios andará aquí en la iglesia y quién de estos será de verdad cristiano y quién no será, porque hay unos que no parecen, otros que parecen y no son. Dios sabe quiénes son suyos. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Y cuál es el sello? Conoce el Señor, dice, ¿a quiénes, hermanos? ¿Están conmigo en 2 Timoteo 2:19? Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, Dios sabe quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Y a los que son suyos, Dios les dice que Él jamás se olvidará de ellos. Nunca. Por difíciles que puedan parecer las circunstancias que a usted le rodean y usted piense o crea que Dios se ha olvidado de usted, eso no es así, mi hermano. Dios no es un padre irresponsable. Dios cuida de sus hijos, aunque algunas veces, como nosotros también de padres, cuando nuestros hijos están aprendiendo a caminar, dejamos que algunas veces se caigan y se levanten, y no es que los estemos abandonando, ¿o sí? ¿Verdad que no? Pero es necesario que ellos también aprendan a levantarse, si usted lo quiere ver de esa manera. Y lo mismo hace el Señor. Dios permite ciertas circunstancias adversas en nuestra vida porque con ellas Él nos está formando el carácter. Con ellas el Señor también está sacando de nosotros lo mejor. La Biblia dice que la fe, mucho más preciosa que el oro, es probada por el fuego. Así es probado el oro también, así es purificado el oro y así es purificada nuestra fe, en el fuego de la prueba. Pero Dios no se olvida de nosotros, ni tampoco se olvida de la obra. Oiga esto, mi hermano, usted que le sirve a Dios, usted que honra a Dios y que algunas veces siente como que a los que no dan nada para el Señor, a los que no sirven, como que les va bien y a usted no, pues Dios no se olvida de la obra que usted hace para Él, jamás se va a olvidar. Todo lo que usted hace, sepa que Dios lleva un registro de cada cosa que le damos y que hacemos por Él y por su nombre. Así que no se sienta mal. Y si aquellos que lo hacen, porque también están los que lo hacen para ser vistos, el Señor dijo algo acerca de eso. Dijo que los que hacen las cosas para ser vistos por los hombres ya tienen su recompensa. ¿Por
Porque su recompensa es que la gente los vea, que les aplauda, que los admire. Esa es su recompensa. Pero nosotros hacemos las cosas para Dios. ¿Qué nos importa que la gente no lo reconozca, que no lo vea y que no nos aplauda? Si no lo hacemos para ellos, lo hacemos para el Señor. Eso es lo que debe importarnos. Y recuerde que Dios jamás olvidará eso. Eso les está diciendo a los suyos. Primero les dice: yo conozco a los míos, yo conozco a mis amados. Y lo otro también que debemos tener claros los que estamos en Cristo es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y nadie, oiga esto, nadie los puede borrar de ahí. Así que no se preocupe. Usted, Dios le está diciendo, aunque hay momentos difíciles, y más adelante en la carta a los Hebreos vamos a ver algunos mensajes que son poderosos acerca de esto, de la fe, de un verdadero creyente que no se echa para atrás. Nosotros vamos a entender que aunque hay momentos en que nuestra fe pueda titubear, es el Señor el que nos mantiene firmes y que nosotros podemos estar seguros que una vez Él nos haya rescatado y nos haya salvado, nadie nos puede arrebatar esa salvación, porque no nos la ganamos, sino que Él nos la otorgó y no nos la va a quitar tampoco. Otro pasaje que habla acerca de esta diferenciación entre los que creen en Dios y los que no creen está en Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17. Por cierto, lo dice después del pasaje que hablábamos hace poquitos días acerca de honrar a Dios con nuestros bienes, diezmos y ofrendas. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 16. El contexto es que el Señor está reprochando a los líderes de Israel porque ellos han menospreciado la casa de Dios. Ellos han dicho que es mejor ser soberbio que ser temeroso de Dios. Entonces viene y dice el Señor, dice el versículo 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno. ¿Por qué hablaron los que temían a Jehová? Porque había como una, como dijéramos, una idea generalizada de los inconversos diciendo: ¿y para qué vas a la iglesia vos? Si es por gusto. Si mirá, cuando éramos inconversos nos iba mejor que hoy que estamos en la iglesia. ¿De qué sirve que diezmes y que ofrendes? ¿De qué te sirve servir en la iglesia? No, hombre, si es por gusto. ¿Sabes qué? Le va mejor al soberbio que al justo. Entonces los que temían a Dios comenzaron a hablar y a decir: hey, ¿y qué onda? ¿Será verdad esto? ¿Será que es mejor irnos para el mundo y que en vez de estar en la iglesia? Entonces Jehová, ¿qué dice? Escuchó, oyó. ¿Y qué dice que hizo Dios? Fue escrito un libro. Hay una bitácora, hay un expediente de los que temen a Dios. Fue escrito un libro, una memoria delante de Él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová y para los que piensan. Para ellos hay un libro aparte, hay un registro. Dios no se olvida de ellos y Dios no los trata como trata a los que no creen en Él. Y dice luego: y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo, o sea que el día que Dios actúe habrá una diferencia de trato, mis hermanos. ¿Sí o no? Pero los que temen a Dios los van a tratar diferente. Así es que usted jamás llegue a pensar que es lo mismo usted que un inconverso. Jamás, hermano. Nunca va a ser lo mismo. Delante de Dios hay diferencia. Nuestros nombres están escritos en libros distintos. Nuestras obras se llevan en registro en libros diferentes. Así es que quítese de la cabeza esa idea de que es por gusto lo que usted hace para el Señor. Todo eso Dios lleva un registro. Dios sabe quiénes son suyos. Y Dios no es injusto para olvidar, dice, volviendo al pasaje de Hebreos. Dios no es injusto para olvidar, estamos en el verso 10, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Bien, ahora aquí hay algo interesante. Nosotros, aquí menciona que las obras son una evidencia del amor que nosotros tenemos por Dios. Podemos decir también, incluso por lo que afirma Santiago en el capítulo 2, versículo 18, que las obras que nosotros hacemos como resultado de nuestra fe en el Señor son la evidencia de que somos nacidos de nuevo.
Porque la Biblia dice que la fe sin obras es. Entonces, si usted dice que es un cristiano, pero sus obras no lo demuestran, usted podría estar equivocado, podría estarse engañando. Entonces, ¿cómo compruebo yo que estoy en la fe? Compruebo. ¿Cómo lo compruebo? Por mis obras. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe. ¿Con qué? Vaya, si usted quiere verlo de esta manera, ¿cómo muestro yo que soy un hijo de Dios? Porque yo vengo a la iglesia siempre que puedo, porque leo mi Biblia, porque sirvo a Dios, porque lo honro con mis bienes, porque trato de llevar una vida agradable delante de Él, porque pienso en Él. Todas esas cosas no son las que me hacen salvo, son las que ponen en evidencia que soy salvo. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, esas obras son la evidencia, no el requisito. Porque si alguien cree, yo tengo que hacer todas esas cosas para salvarme, los está poniendo como un requisito. Pero aquí no estamos hablando de requisitos, estamos hablando de evidencias, que son las evidencias de que nosotros hemos sido nacidos de nuevo y que somos salvos. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice Pablo al escribirle a los tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra, ¿de qué es lo que se acordaba Pablo? De la obra de vuestra fe, porque la fe produce buenas obras. ¿De qué más se acuerda? Dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dijo un teólogo, ahí está la evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cuáles son? Su obras, ¿cómo dice? Las obras de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza. Constancia significa que es constante, que no es llamarada de tuzas, que no es una ave de paso, es alguien constante. Y ahí habla también de las obras que son el resultado de la fe. A esas obras es a las que está refiriéndose el escritor de Hebreos cuando dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que ellos han expresado al Señor. Su obra ni, como dice, volvamos a leer el 6:10, Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, que eso es otra cosa. Una es la obra y eso otra es el trabajo de amor, porque nosotros por amor podemos servirle a nuestros hermanos y esa es una evidencia de que somos salvos. Pero si hay una evidencia aún más contundente y significativa es cuando nosotros por amor al nombre de Dios hacemos lo que Él nos está mandando. Y hay dos ejemplos en el Evangelio de Juan. Primero, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Le dice Jesús a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento, iglesia? Que os améis unos. Mire, pero ese mandamiento es bueno, por redundantes que parezcan mis palabras, es un mandamiento que el Señor nos da a sus hijos. Por eso allá en la primera carta de Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, es un mentiroso. Y Dios dice que debemos amar que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El reto es no solo amarnos, sino amarnos como Él nos amó a nosotros. ¿Eso es fácil? Hola. ¿Es fácil eso? ¿Pero qué es? Dice la Biblia. Y cuando dice que es un mandamiento, ¿qué implica eso? Que me guste a mí o no me guste, yo debo obedecer y debo amar a mi prójimo. Eso significa. Digo porque algunos creen que es una sugerencia. Es que Dios me sugiere que yo debo amar a mi prójimo, pero hay algunos que es imposible que yo los ame, me caen re mal. Es que Dios no le está preguntando a usted si quiere, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y eso significa que usted tiene que
hacerlo. Mire, como no se trata de eso el tema de hoy, no se trata del perdón y del amor al prójimo, pero vale la pena porque ahí está en el camino. Si usted siente que para usted es difícil, yo le entiendo. A todos nos es difícil amar a veces a nuestros enemigos, pero el mandamiento del Señor es amar a nuestros enemigos. Y la clave es, no lo haga usted. Deje que el Señor lo haga a través de usted. ¿Me entendió eso? O sea, usted dígale al Señor: Señor, a mí me cuesta amar a ciertas personas. Me cuesta amar a mi suegra. No sé, cosas como esas. Me cuesta amar a mi jefe. Y hay personas que son difíciles de amar. Pero usted dígale: Señor, a mí me cuesta. Si es que enséñame a amar, ayúdame a amar, etcétera. Es un mandamiento. Y como estamos hablando de que el Señor no se olvida de la obra que nosotros hemos hecho y el trabajo de amor. Trabajo de amor. Y el trabajo de amor es cuando nosotros le servimos a nuestros hermanos. Porque a veces yo me he topado con casos en la iglesia y hay que decirlas, estas cosas hay que decirlas porque sirven para que no cometamos los errores. Aquí hay personas que depende a quién le va a servir, lo hace bien, lo hace mal o no lo hace. En serio, aquí hay cristianos que hacen ese tipo de discriminación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y para quién es? No, pues no. O sea que aquí nosotros decidimos a quiénes sí y a quiénes. Y ahí voy a poner un ejemplo porque no es que lo haya visto, este es hipotético para que nadie se me vaya a ofender. Imagínense que yo, Alfredo Reyes, soy servidor del ministerio de Ujieres y estoy en la puerta de la entrada y viene el hermano Toño que me cae gordo. Entonces cuando yo lo veo asomar en el portón, me hago el loco, que voy a ir a limpiar la silla que está en la esquina. Y cuando ya pasó, dije, es hipotético, por eso les dije, para que no se me vayan a clavar. Eso es hacer acepción. Y nosotros tenemos que servirles a todos. Porque el amor no hace diferenciación de personas. Ahora bien, dice que como Él nos ha amado, que también os améis unos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y el Señor dijo: si el que ama al que le ama, dice, ¿qué diferencia hace si se aborrece su enemigo? ¿No eso hace la gente del mundo, pues? ¿O no enseñó eso Jesús? Si aman solo a los que les aman y les hacen bien solo a los que les hacen bien a ustedes, ¿qué diferencia tienen con la gente del mundo? Ustedes se van a diferenciar con la gente del mundo en que ustedes van a amar a sus enemigos y les van a hacer bien a los que les aborrecen y van a orar por los que les persiguen. Eso dijo el Señor. En eso se conocen sus discípulos. Y claro, como a mí aquí no me interesa venir a decirles si ustedes o no es asunto suyo con el Señor. Al fin de cuentas, cada uno le va a llegar a rendir cuentas a Él un día. Eso ya es cosa de usted. A mí solo me mandan a decirle esto. Esa es la obra de fe que nosotros mostramos a los hermanos. A los hermanos. Cuando hacemos la obra de amor. Ahora veamos cuando es para Dios. Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Dice Jesús hablando con Pedro, restaurando a Pedro después de la negación. Le dice, ya esto es cuando Jesús había resucitado y se les aparece a sus discípulos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿cuál era la interrogante? ¿Me amas? ¿De qué le estaba preguntando? ¿De qué estaban hablando? De si amaba a Dios. El tema es: amas a Dios. Así como amas a tus hermanos, pues sirve a tus hermanos. Muéstrales el amor a tus hermanos. Eso es con los hermanos. Y si es con Dios, ¿me amas? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis. Y se lo vuelve a decir en el 16 y se lo vuelve a decir en el 17. Las 3 veces le pregunta que si le ama a él. Y era porque ya en otro día también explicamos el por qué Jesús lo hizo 3 veces. Porque Pedro, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Entonces tenía que restaurar la vida espiritual de Pedro. Y luego, pero en las 3 ocasiones, ¿a qué lo mandó cuando le pregunta que si lo amaba? A cuidar a sus
ovejas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto al hablar de que Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre? Porque decíamos que el amor hacia los hermanos en efecto es una evidencia de que somos salvos, pero la más grande evidencia de que somos salvos es cuando nosotros mostramos amor hacia el nombre de Dios. ¿Y cómo se muestra el amor hacia el nombre de Dios? ¿Aló? Ahí lo estamos leyendo en Juan 21. ¿Cómo se muestra el amor hacia Dios? Cuidando a sus ovejas. Así es que si usted ama a Dios, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y esa es la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. Yo no vengo aquí a enviñetar a nadie. Eso es, los resultados irán diciendo quién es quién. Así crece el trigo y la cizaña, y la diferencia solamente es en el tipo de resultados que dan. Así también en la iglesia nosotros veremos que algunos dan frutos y otros podrán pasar años, oiga esto, años en la iglesia sentados con una Biblia y jamás van a dar frutos. Y alguien dirá, hermano, pero me imagino que este hermano con todos los años que ha estado aquí en la iglesia debe ser salvos. Es que no es por tiempo, ni tampoco es por la cantidad de cultos que usted ha escuchado. Es por fe. Y si su fe es verdadera, va a dar frutos. Si su fe es una fe falsa y fingida, como dice Pablo a Timoteo, entonces esa fe no va a producir nada. Bueno, ya se pusieron serios. Vámonos a Hebreos. Y si estaban serios por eso, hoy se van a poner más serios. Para terminar, dice en el versículo, yo le dije que el discurso venía dirigido hasta el versículo 8 a gente no convertida, a gente no salva. Pero luego el escritor hace un paréntesis en el versículo 8 y 9 para hablarles a los creyentes. Y les dice, no se preocupen, esto no es con ustedes, nosotros estamos convencidos, les dice, que a los cristianos Dios nos ha destinado para cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y Dios no se olvida de la obra de ustedes, hombre. Dios no se olvida del trabajo de ustedes, del amor que ustedes han mostrado al servirle a los santos. Y algo más que dice, que no debo pasar por alto. Al final del versículo 10 dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso indica algo importante, que es otra característica de los verdaderos cristianos. Habla de un servicio ininterrumpido, porque dice habiendo servido y sirviéndoles aún. ¿Por qué el Señor hace ese énfasis? Porque hay algunos que tal vez sirvieron alguna vez, pero ya no le están sirviendo a Dios, le están sirviendo al diablo. Entonces quizás no eran. Solo digo, quizás no eran. Porque el que es, y por eso dice el Señor, el que persevere hasta el fin. Y no es que el perseverar lo va a hacer salvo. Otra vez digo, el perseverar es la evidencia de que era salvo. Porque los que no son de Cristo algún día se van a ir y no volverán. Pero los que son del Señor permanecerán fieles al Señor. Sigamos, versículo 11 y 12. Cerramos el paréntesis y ahora nuevamente les está hablando a los no convertidos, a los judíos no cristianos, a los judíos que habían oído, visto milagros, señales, oído la palabra, gustado los dones, etcétera, etcétera. Les dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, porque ahí estaban en la iglesia, muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Como el escritor tampoco sabía quién era y quién no era, porque les dice que si muestran esa misma solicitud hasta el fin, eso será la plena certeza de ¿qué? O sea, ahí vamos a ver, como quienes dicen, ahí vamos a ver si de verdad eran ustedes o no eran. Porque él no lo puede saber, él los está instando a que maduren, a que pongan su fe en Jesús. Recuerde que ellos todavía mantenían algunas prácticas judaicas. Algunos de ellos todavía confiaban más en la circuncisión, confiaban más en los sacrificios, confiaban más en guardar los días, en ese tipo de cosas, más que confiar en Jesús. Y por eso les está diciendo que deben madurar, allá en el capítulo 5, versículo 14. Y ahora les dice, esperamos que ustedes, hablándole a los no salvos, esperamos que ustedes muestren la misma solicitud para plena certeza de esperanza. 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino que, hermanos, imitadores de aquellos
que por la fe y la paciencia, que también podríamos nosotros poner ahí, y la perseverancia, heredan. Entonces, ¿quiénes son los que heredan las promesas? Ahí dicen las últimas dos frases, ahí hay dos cosas que menciona: fe. ¿Y qué dijimos que era fe y paciencia? Que creo en Dios y permanezco. Paciencia, aquí estoy. Hay días buenos y hay días malos, pero yo aquí sigo. Porque yo no sigo a personas, yo sigo a Cristo. Porque yo no sigo circunstancias, yo sigo al Dios Todopoderoso. Y digo cuando yo no sigo circunstancias, porque hay personas que vinieron digamos en una condición a su alrededor estable, tranquila, y de repente las cosas se complicaron y mejor vámonos de la iglesia, mejor ya no sigamos al Señor. Esas personas estaban aferradas a circunstancias. Nosotros no estamos aferrados a circunstancias. Dijo Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En abundancia o en escasez, yo he aprendido a estar contento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es paciencia. Pero el escritor de Hebreos les está hablando a los que todavía no son salvos, a los que no han puesto su fe. Y él dice: ¿saben qué? Como yo no sé si ustedes son o no son, lo que les invito es: imiten. Imiten. ¿A quiénes les está mandando a imitar? A los verdaderos cristianos. Eso les está diciendo: imiten a los verdaderos cristianos. Imiten a aquellos que, igual que ustedes, han padecido persecución, han padecido vituperios, han padecido muchas cosas, pero ¿saben qué? Ellos han permanecido. Ellos han sido fieles al Señor, han creído en Él y han permanecido, han sido pacientes. Eso les estaba diciendo: a ellos imítenlos. Imiten su fe y su paciencia y su perseverancia. Y como dice ahí, ¿verdad?, para que al final de los tiempos, o al final cuando nos presentemos delante de Dios, cada uno pueda tener esa plena certeza, dice en el versículo 11, para la plena certeza de la esperanza. Para que se entienda esto, si usted me pregunta a mí, o si Dios me dijera: Alfredo, ¿y tú quisieras que todos los que están aquí en el templo ahora se salvaran? Yo le digo que sí. Pero como Él dice, no depende del que quiere ni del que corre. ¿De quién depende? Entonces yo solamente puedo darle gracias porque Él tuvo misericordia de mí, y desear que todos los que están aquí sean salvos. Y no solo los que están aquí, sino todos los que están oyendo a través de la radio, y todos a los que les predicamos de diferentes maneras, por el fútbol, por el colegio y de todas las maneras, porque por eso lo hacemos, porque ese es el llamado de Dios, mostrarles el amor a ellos. Nosotros no sabemos quién va a creer y quién no va a creer, pero quisiéramos que todos. Ese es el amor de los cristianos, y eso no lo debemos olvidar. Bueno, para terminar, conclusiones importantes de este mensaje. Primero, la salvación de los verdaderos cristianos jamás ha estado en peligro, ni lo estará nunca. Tenga eso por seguro. La salvación de los verdaderos cristianos nunca está en riesgo de perderse. Número 2, en esta vida los creyentes verdaderos y los que aparentan ser creyentes convivirán juntos en la iglesia hasta que el Señor y usted deje de andarse comparando y deje de andar menospreciando, no se meta en lo que no le incumbe. ¿Sí? O sea, sí, ahí van a estar, hermano, pero no, hermano, mire, aquí hay uno. No, usted fíjese en usted, su vida. Tercero, Dios nunca olvida el trabajo de amor que sus hijos, los verdaderos creyentes, le demuestran. Nunca lo olvida. Jamás el Señor se va a olvidar de lo que usted hace, por sus hermanos y por Él. La obra que usted hace y el amor que usted le muestra, eso jamás se lo va a olvidar el Señor. A su tiempo Él recompensará su esfuerzo. Y cuarto, la invitación a los que aún no han creído en el Señor de verdad es a que imiten el ejemplo de quienes en verdad lo son.
Si alguien aquí no es cristiano, nosotros le invitamos a que siga el ejemplo de los que sí lo son. Ponga su fe en Jesús y persevere hasta el final. Porque como dice las palabras del versículo 9, estamos convencidos que a nosotros Dios nos ha destinado para cosas mejores, las que pertenecen a los que en verdad gozan de la salvación. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios mío, por esas palabras de aliento que esta noche, Señor, en tu palabra encontramos. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que